tema de hoy lo he titulado El amor de Dios por medio de las pruebas. Y una pregunta que en algún momento de nuestra vida muchos de nosotros nos hacemos es ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Esa es una pregunta que como cristianos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Nos hacemos porque por alguna razón u otra y de manera equivocada pensamos que por ser discípulos de Cristo, que por ser siervos de Cristo, nosotros estamos exentos o inmunes a las pruebas de Dios. Muchos de nosotros no podemos pensar, si Dios es tan bueno como la palabra de Dios lo declara, ¿por qué me permite pasar lo que yo estoy pasando? ¿Por qué le permitió esa prueba al familiar? ¿Por qué murió mi hermana? ¿Por qué se enfermó Juana? ¿Por qué estoy pasando las situaciones financieras que en este momento me encuentro pasando? Y concluimos de una manera errónea y decimos, seguramente si Dios nos amara tanto, quitaría todas esas cosas de nuestra vida. Después de todo, no significa ser bueno que Dios quiere impedir todas esas cosas de nosotros. No es así. La Biblia nos enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y que todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Pero todas las cosas que le suceden a sus hijos son las que nos ayudan a bien. Y yo quiero que entremos en Romanos capítulo 8, del 28 al 29, para analizar esta porción de la palabra, que en aquel momento, cuando yo tuve una de las pruebas más importantes en mi vida, tuve un accidente muy grande, probablemente no iba a sobrevivir, y cuando hubo la esperanza de que sobreviviría, se me diagnosticó que nunca iba a caminar. Y yo no quiero hablar de mi accidente porque no se trata de hablar de mí en esta mañana. Cuando a mí me piden dar mi testimonio, yo le digo, mi deber no es dar mi testimonio. El único testimonio que yo tengo deber de dar aquí parado en este púlpito es el testimonio de Jesucristo. Solamente le introduzco que tuve un accidente y les voy a dar el testimonio de Jesucristo en mi vida en ese proceso. Amén. Dice Romanos 8 del 28 al 29, Reina Valera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien con una condicionante que es a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito. Y aquí tenemos que empezar a entender. Aquí tenemos que empezar a decirle, Espíritu Santo, revélame cómo es posible que todas las cosas que pueden aparentar buenas o menos buenas me ayudan a bien. Me puede sonar contradictorio, me puede sonar un poco difícil de entender que todo lo que pase en mi vida, mientras yo ame a Dios, me van a ayudar a bien. Pero lo primero que tenemos que entender todos nosotros cuando nos hallemos en esas pruebas, en esas dificultades, es que no es conforme a tu conocimiento, es que no es conforme a tu comodidad, es que no es conforme a lo que tú anhelas en la vida, es que no es conforme a lo que tú crees que debe de pasar, es que no es conforme a lo que tú anhelas que deba pasar, sino a los que conforme a su propósito.
Hay un propósito que trasciende a tu conocimiento. Hay un propósito que va más allá de tu entendimiento. Hay un propósito que probablemente no podamos procesarlo, no podamos entenderlo. Pero todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, pero no es conforme a tus ideas. Es conforme a un propósito de Dios que tiene que materializarse. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí viene parte de la respuesta de cuál es ese propósito. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, todas las cosas realmente nos van a ayudar a bien. A los que amamos a Dios, pero no conforme a tu criterio, no conforme a tus anhelos, no conforme a tus planes, sino conforme a algo que es mucho más superior que todo lo que pueda existir en este mundo, y es que fuésemos conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios nos está conformando a la imagen de algo perfecto. Nos está conformando la imagen del único que viene a buscar cuando venga de regreso. Él se viene a buscar a sí mismo, por lo tanto Él no va a conformar la imagen de nadie que no sea su Hijo. Por lo tanto, su preocupación no es si tú estás cómodo. Su preocupación no es si tú te sientes bien. Su preocupación no es si tú tienes un carro en que transportarte. Su preocupación no es si tú tienes mucha comida. Su preocupación no es si vas al restaurante, si no vas al restaurante, si vas al hot dog, si no vas al hot dog. La preocupación de Dios es mucho mayor que eso y mucho más importante. Él tiene que conformar la imagen de su Hijo en nosotros. Y como es algo perfecto, tiene que haber pruebas y tribulaciones. El Hijo sabe que el Padre lo único que va a buscar es a su Hijo. El Padre no ve a Rogelio Simbrón. El Padre no puede ver al apóstol Hercilio. El Padre no lo puede ver a usted. El Padre va a ver a su Hijo en usted. Porque su Hijo es lo único santo. Porque a la presencia del Padre no entra nada que no sea santo y perfecto. Por lo tanto, Él tiene que buscarse a sí mismo. Él tiene una urgencia, pastor, de conformarnos a la imagen del Hijo. Porque eso es lo único que nos va a dar entrada ante tu presencia. Y eso nos permite ver las pruebas y tribulaciones desde otro punto de vista. Por eso yo les decía que el título es El amor de Dios por medio de las pruebas. Quizás no lo entendemos, quizás no lo notamos porque no comprendemos la palabra de Dios, pero es puro amor que hay en las pruebas. Es una urgencia de parte de Él de conformar a su Hijo para que el día de mañana podamos decir: Abba, Padre. Eso debería significar entonces que todas las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, los que amamos a Dios, todas las pruebas y tribulaciones tienen un solo propósito: conformar la imagen del Hijo en nosotros. Esto no es un juego. ¿Usted cree que porque yo me pare aquí a predicar la mañana de hoy, yo voy a ser salvo? ¿Usted cree que porque yo venga aquí a hablar bonito, yo voy a ser salvo?
¿Usted cree que por mi experiencia o por mis estudios bíblicos yo voy a ser salvo? Nadie es digno de presentarte ante el Dios Padre. Nadie. Yo no soy digno ni siquiera de pararme aquí en esta plataforma. Pero volvemos. Jesucristo, su Hijo, me dignifica y me permite pararme aquí a hablar con ustedes. Es su Hijo. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos 8:29. Esta es la meta del cristiano. Y si no es la meta del cristiano, si no es su meta, debiera convertirse en la meta principal de usted. Todo en la vida de los creyentes. Absolutamente todo, iglesia, atención aquí. Todo en la vida de los creyentes y de los que amamos a Dios está diseñado para llevarnos en ese proceso de transformación hacia la imagen del Hijo de Dios. Todo. Así que acostúmbrese, porque todo en la vida del creyente, todo en la vida de los que amamos a Dios está diseñado con un solo fin, y es llevarte a parecerte más a su Hijo Jesucristo, a quien Él viene a buscar. Esto es parte del proceso de santificación. Y yo quiero explicarlo en una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Entonces, lo que leímos en Romanos nos enseña, todo esto tiene sentido para los que aman a Dios, no conforme a su criterio, sino conforme al criterio de Dios, y el fin es conformar la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Santo. Así que alégrense de verdad. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Les espera una alegría inmensa, apóstol Hercilio, aunque tiene que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Pero Pedro inicia esa porción de la palabra diciendo: alégrense de verdad, porque ya Pedro está escribiendo desde la perspectiva donde él entiende que todo en su vida le ayudará a bien, y ese bien es conformarlo a la imagen de su Hijo, para que un día se pueda sentar con el Padre y decir: Abba, Padre. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que partir cuando estemos enfrentando una prueba, una situación difícil. Y dice: alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Pedro está profetizando para cada uno de ustedes: alégrense. Alégrense en Cristo de Jesús, porque les espera una alegría inmensa, no importa lo que ustedes estén viviendo en este momento ahora. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo, estas pruebas, atención iglesia, porque me es necesario que comprendamos lo que dice la palabra de Dios. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ay, ay, ay. Estas pruebas en tu vida, estas dificultades en tu vida, estas situaciones que no te agradan probablemente, estas situaciones en que te han desvelado, que te han hecho llorar, que te han hecho ayunar, que te han hecho orar, que te han hecho clamar a Dios, demostrarán que su fe es auténtica. La fe no se trata de sentarse aquí cómodamente y escuchar la palabra de Dios. Esto es parte de la vida del cristiano. Pero las pruebas de las que habla Pedro en su carta, en su primera carta,
dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta, está hablando de la fe, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, eso quiere decir, resultado de que la fe, de que su fe fue probada con estas pruebas y se encontró auténtica. Dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Oigan qué hermosura. Y es por eso que Pablo puede decir algo contradictorio, naturalmente hablando. ¿Cómo rayos yo me voy a alegrarme de verdad? Como dice Pablo. Así que alégrense de verdad. Le espera una alegría inmensa, pero le espera una alegría inmensa como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia, porque estamos comprendiendo el proceso de las pruebas y el amor de Dios, el infinito amor de Dios a través de cada una de las pruebas que van a probar finalmente si su fe es auténtica. Por un tiempo breve. A mí me llama la atención porque dice un tiempo breve. Sin embargo, hay que ver desde qué perspectiva está hablando Pedro. Y quiero que guarden esa idea, iglesia, por un tiempo breve. Porque yo sé que hay mucha gente aquí en la iglesia que debe de estar pensando, breve, un tiempo corto, eso es lo que significa un tiempo breve. Corto, pero ¿qué corto? Yo tengo días, yo tengo semanas, yo tengo años, yo tengo décadas sufriendo esto, viviendo lo otro, con dificultades, con enfermedades, con un problema matrimonial. ¿Cómo es que la palabra habla de breve? ¿Cómo la palabra habla de corto? Hay que entender la perspectiva de Dios. Vamos a parquear eso ahí para ver qué dice Pablo en otra porción de la palabra. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Dice, pues nuestras dificultades, atención iglesia, Pedro dice que es breve, que es un tiempo corto. Vamos a ver qué dice don Pablo en la palabra de Dios. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Oigan, pequeñas y no durarán mucho tiempo. Hermano, ¿y qué Biblia que usted está leyendo, mi hermano? Yo tengo 20 años viviendo lo mismo. Pedro habla de breve, Pablo habla de un tiempo corto. Pastor, sigue diciendo, sin embargo, nos producen una gloria. Ay, ay, ay. ¿El qué? Las pruebas nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que todas las dificultades que tú puedas estar viviendo. Pero ¿cómo escribe la palabra de Dios a través de Pedro, que es breve, que es un tiempo corto? ¿Cómo escribe Pablo? Estas dificultades son pequeñas y durarán poco tiempo. Por una sola razón. Porque la visión de los apóstoles nunca fueron el aquí y el ahora. Y yo quiero que alguien me traiga un pedacito de papel, Wilton. Si puedes traérmelo, pequeñito. Una hojita que tú rompas.
Nuestra visión ahora podemos estar pensando, Dios mío, pero tengo 10 años, 15 años, 20 años, tengo meses con este sufrir, con este padecer. Pero en comparación a qué, las pruebas son pequeñas y son cortas. Gracias. En nuestro mundo, las pruebas que nosotros podamos estar viviendo acaparan todo el mundo, toda nuestra vida, toda nuestra cabeza. Solamente está pensando en esa prueba, en esa dificultad. Y cuando no comprendemos este proceso como lo estamos viendo, el amor de Dios a través de las pruebas se nos hace más difícil y ponen a prueba nuestra fe, que es probada con el fuego, pero la fe de nosotros es mucho más valiosa que el oro. Ahora, ¿cuál es el punto de vista de los apóstoles? La eternidad. Cualquier cosa que usted compare con la eternidad en Cristo Jesús va a ser poco y va a ser pequeña. ¿Estamos aquí? Esta es la dificultad de nosotros. Si nosotros no entendemos la eternidad, estamos viendo la dificultad como todo nuestro mundo, como todo nuestro tiempo. No dejamos de pensar en eso, no dejamos de hablar de nuestra dificultad, porque abarca todo nuestro mundo. Pero cuando lo comparamos con la eternidad en Cristo Jesús, ¿dónde está? Es insignificante. Lo que usted pueda pasar aquí, cuantas veces tenga que pasarlo y el tiempo que tenga que pasarlo, ¿dónde está? Es pequeño y poco en comparación a la eternidad en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Entonces vamos comprendiendo el amor de Dios a través de las pruebas. Correcto, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué es tan necesaria la prueba de nuestra fe? Pedro habla de que la fe tiene que ser probada. Pablo habla de que la fe debe ser probada. Se nos dice que la fe, al igual que el oro, es probada con fuego, pero que nuestra fe es mucho más importante que el mismo oro. Y la respuesta está en Hebreos 11:6. Que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos aquí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que deseen acercarse a Dios deben creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que Dios es real y que durará para siempre. Para siempre. Las pruebas que estamos enfrentando como hijos de Dios, cualquiera que sea la prueba que estemos enfrentando, desarrollan el carácter piadoso. Y este carácter piadoso nos permite alegrarnos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5? Romanos 5 del 3 al 5. Nueva traducción viviente. Dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Otra vez insiste Dios a través de su palabra que nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. No nos vamos a desilusionar.
no nos vamos a entristecer, no nos vamos a sentir traicionados, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Una de las partes más difíciles de nosotros como cristianos es entender que como discípulos de Cristo nosotros no estamos exentos ni inmunes a las pruebas, sino que como tiene que ser conformado el Hijo de Dios en nosotros, tendremos que pasar procesos que comparados con la eternidad en Cristo Jesús son pequeños y cortos, y que nos ayudan a fortalecer y a crear resistencia en nuestro carácter, para que la esperanza de salvación siempre la tengamos con nosotros, para que la esperanza no sean tus fuerzas, para que la esperanza no sea tu economía, para que la esperanza no sea el ministerio que te está ayudando, para que la esperanza no sean los médicos, sino para que la esperanza sea la única verdadera esperanza que nosotros tenemos, y es Cristo Jesús. No hay nada en esta vida, no hay nadie en esta vida que nos pueda garantizar absolutamente nada, pero no hay manera de que lo podamos comprender a menos que entremos en esas pruebas y tribulaciones que nos quitan toda la esperanza en todo aquello que no es Cristo Jesús. Yo me acuerdo cuando yo estaba en cama, Ercilio y Ana fueron a verme. Yo no podía ir al baño, yo no podía caminar, yo no podía bañarme. Yo estaba como un semi-vegetal sentado ahí, acostado. Y verdaderamente esa prueba me hizo pensar lógicamente, no hay manera de que nadie ni nada puedan hacer algo por mí. Y empezó a crecer la esperanza que debí tener hace años en el Evangelio, pero que no la pude comprender sin las pruebas y tribulaciones que Dios permitió en mi vida. Y no quiero decirte que yo vivo feliz todos los días. No quiero decirte que no tengo tribulaciones. Le comentaba al apóstol, tengo 2 días luchando para poder estar aquí. La palabra de Dios no dice que tú vas a vivir color de rosa y que tú por ser cristiano estás exento a las pruebas y tribulaciones. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, toma tu cruz, así como estás, así como es de pesada, y sígueme. Y yo te mostraré cuál camino tomar. Y como dice la palabra de Dios, y esa esperanza no acaba en desilusión. Es por eso que la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, del 12 al 13, nos dice, Nueva Traducción Viviente, 1 de Pedro 4, del 12 al 13, dice, querido amigo, dice Pedro, hoy nos está hablando la palabra de Dios aquí a la iglesia. Queridos amigos, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas del fuego por las que están atravesando. Pedro no está haciendo una advertencia en esta porción y te dice, pero ¿por qué te asombras? Pero ¿quién te ha dicho que porque seas cristiano tú vas a estar exento a las pruebas? ¿Quién te dijo que no vas a tener dificultades en la vida? ¿Quién te dijo que no vas a tener malos momentos en la vida? ¿Quién te dijo que no vas a estar enfermo alguna vez en tu vida? Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. No te asombres. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de la prueba del fuego por la que están atravesando.
Ahora, lo que Él sí te promete en su palabra es que Él te acompañará todos los días de tu vida. Y el día de mañana que tu carácter sea conformado como el Hijo de Jesucristo, podrás morar ante la presencia del Padre, alabándolo y adorándolo por toda una eternidad. Eso sí te lo prometo. Oigan qué palabra tan hermosa aquí en Primera de Pedro. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Porque la tendencia natural de nosotros es pensar que como llegamos a Cristo, que como asistimos a la iglesia, que como somos cristianos, es extraño que nos pueda pasar algo. No. Él no te ha dicho que te va a quitar los retos. Él te ha dicho que te va a fortalecer en los retos. Él no te ha dicho que las circunstancias te van a matar, pero sí te ha dicho, en ellas vas a resucitar. Porque el que muere juntamente conmigo, resucitará juntamente con Él. Como si alguna cosa extraña te sucediera. Otra vez, en cambio, alégrense mucho. Wow. Qué manera de ver las pruebas. Qué manera tan diferente de ver las pruebas Dios nos ha dado en esta mañana. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas, estas pruebas lo hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado al mundo. Les voy a enseñar un misterio que aprendí. La verdadera fortaleza radica en nuestra debilidad. Oigan qué frase tan contradictoria. La verdadera fortaleza de nosotros radica en la debilidad. Y yo quiero que vayamos a 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Y les voy a leer la versión Dios habla hoy, porque me gustó mucho cuando estudiaba este mensaje para ustedes. Aunque todas quieren decir lo mismo, hay algunas que son más fáciles de entender. 2 de Corintios 12, del 9 al 10, dice: pero el Señor me ha dicho, el Señor, no me dijo fulano de tal, no me dijo sutano, no me dijo sutana, el Señor me ha dicho, mi amor, oigan, iglesia, estamos pensando en ropa, estamos pensando en dinero, estamos pensando en el carro, estamos pensando en el techo, y el Señor le dijo a Pablo: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así concluye Pablo, después de comprender esto, dice: así que prefiero gloriarme de ser débil. Mi gloria no debe de ser predicar aquí. Mi gloria no debe de ser parte de la congregación cristiana central, ser anciano, ser pastor, ujier, apóstol. No. Así que prefiero gloriarme, dice Pablo, de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuarta vez que la Biblia lo dice. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades de salud, necesidades financieras, necesidades familiares, conyugales. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo,
Y aquí está el misterio. Porque cuanto más débil me siento, ay Señor, gracias por tu palabra. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Porque cuando más débil me siento, declaraba Pablo, es cuando más fuerte soy. Por eso les dije, la verdadera fortaleza radica en nuestra debilidad. Sin embargo, no me puedo ir de aquí, de esta casa, sin cerrar todo el contexto. Porque también Pedro hace una salvedad un poquito más adelante, ahí mismo donde estamos leyendo, en Primera de Pedro capítulo 4, pero quiero leerles del 15 al 16 para encerrar la idea. Dice, si alguno de ustedes sufre, aquí está la diferencia, ¿ok? Las pruebas que permite Dios a sus hijos, todas nos ayudan a bien, las que permite Dios. Pero Primera de Pedro 4, del 15 al 16, advierte, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿Le traduzco en cibaeño lo que quiere decir eso? No se meta en lo que no le importa. Deje de estar señalando, deje de estar acusando. Entonces Pedro aclara, sí, gócese, alégrese, porque su carácter está siendo conformado al carácter de Cristo. Celébrelo, porque esa esperanza no va a acabar en desilusión. No es una simple historia, es una verdad que se va a cumplir. Quiera o no quiera el hombre, se va a cumplir. No va a acabar en desilusión. Pero la misma palabra, un poco más adelante, te dice, pero, que tu sufrimiento no sea por charlatán. Eso es lo que está diciendo ahí. No sea por ladrón, no sea por asesino, no sea por chismoso, no sea por meterse en lo que no le importa. Esos son sufrimientos que usted se está buscando, no que yo estoy propiciando en su vida. Esos son sufrimientos que lo van a destruir, no el sufrimiento que te va a conformar a la imagen de Cristo. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón, criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debes avergonzarte, sino alabar a Dios para que seas digno de llevar ese nombre. Pero si sufres como cristiano, que no te dé vergüenza, sino alaba a Dios por llevar ese nombre. Dos puntos que no puedo dejar de transmitir. Las pruebas tienen un propósito y una recompensa. Y yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Quinta vez que se nos habla de gozo, de alegría, a través de las pruebas en la palabra de Dios. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, óyeme, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y aquí está el propósito. Yo se los dije, el propósito general al principio, que es conformar la imagen de Cristo en nosotros. Ahora dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Y qué? Y que no os falte cosa alguna. El Señor te está formando para que seas perfecto, para que seas cabal y para que no te falte cosa alguna. ¿Y cuando nosotros somos o seremos perfectos y cabales? Cuando la imagen del Hijo sea conformado en nosotros. Amén.
Y la recompensa, yo quiero leer Santiago 1, versículo 12. Y aunque lo tengo en Reina Valera, se los voy a leer también en Dios habla hoy. Primero Reina Valera, que es la que suelen usar aquí. Dice, Santiago 1, versículo 12. Séptima vez que habla de que las pruebas son una bendición. Bienaventurado, usted me lo puede leer, búsquenlo ahí su palabra, Santiago 1, 12, y es la versión que tienen ustedes ahí en su Biblia. Y yo quiero que sean ustedes que declaren esta palabra. ¿Está por aquí? Sí, aquí está. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow. Y se los leo en esta versión, Santiago 1:12, Dios habla hoy. Dichoso, usted es un dichoso apóstol. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Ay, 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 ay. ¿Qué es la corona de Dios? No es cualquier corona, Wilton. ¿Qué es la corona que Dios ha prometido a los que los aman? A través de todas las pruebas y tribulaciones que tenemos que enfrentar en la vida, tenemos la victoria. Pero jamás olvidemos, y con esto cierro, jamás olvidemos que la verdadera victoria la obtuvo, la ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Último versículo en esta mañana. Un versículo que me llenó de esperanza cuando no tenía esperanza. Un versículo que me dio la fortaleza cuando no tenía la fortaleza. Y se encuentra en Primera de Corintios 10:13. Y yo quiero leerles, Dios habla hoy. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes iglesia, ustedes familia pastoral, ustedes adoradores, ancianos, diáconos, sugieres, los que trabajan en el parqueo, los que trabajan en la limpieza, los consejeros, todos nosotros los que estamos aquí, incluyéndome a mí, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, dice el Señor. Todo lo que te permite Dios en tu vida como hijo de Dios, y si amas a Dios, será humanamente soportable. Esa palabra de yo no soporto más, déjese de eso, que eso no es lo que dice la Biblia. Wilton, la Biblia dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y te da la esperanza, pastor. Y dice con autoridad al Señor en esta mañana, y puedes estar seguro, puedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras que puedan soportar. Él permite la prueba. Son de bendición. Son con un propósito general de conformar la imagen de Cristo. Pero nunca, te promete la palabra de Dios, nunca al hijo que ama a Dios tendrá que soportar una prueba que no sea humanamente soportable. Y hay más.
Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Pero quiero aclarar, la manera de salir de ella no es que se va a acabar, porque dice, para que puedan soportarla. ¿Ok? Porque nosotros seremos transformados día tras día hasta el día de Jesucristo. Él nos dará la salida, Wilton, para que tú, yo, todos los hermanos, Ariel, el equipo de alabanza de oración, apóstol, pastora, para que nosotros la podamos soportar. Y no nos las quita porque tenemos que ser conformados al Hijo de Jesucristo. Pero hoy tenemos que salir por esas puertas gozándonos. Voy a usar los verbos que usa la palabra: gozándonos, alegrándonos, brincando de alegría, porque por la misericordia de Dios para tu vida y mi vida, Él está permitiendo las pruebas que nos conforman al Hijo, para que mañana, eternamente y para siempre, podamos alabarlo y glorificarlo como Él se merece. Partiendo de ahí, es que de ahora en adelante, aunque nuestro cuerpo tenga dolor, aunque la situación nos quiera doblegar, oigan bien, aunque la situación nos quiera doblegar, aunque la situación se vea más fuerte, el dolor emocional, el dolor físico, cualquiera que sea, voy a usar las palabras que usaron Sadrach, Abednego cuando Nabucodonosor lo quiso doblegar. Y son las palabras de las palabras más sabias que le ha respondido unos jóvenes al rey más poderoso del mundo. Si tú crees que lo que tú estás pasando es poderoso, si tú crees que es doloroso, si tú crees que te tiene cansado, Nabucodonosor le dijo a esos tres jóvenes: si no se doblegan ante mí, mandaré a calentar 10 veces más el horno de fuego y serán echados. Así que respóndanme qué van a hacer. Palabras textuales. No quiero poner palabras en mi boca. Respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Cuál es el rey Nabucodonosor en tu vida? ¿Qué es lo que te quiere doblegar? ¿Qué es lo que te quiere doblegar? Apóstol, ¿qué es lo que lo quiere doblegar? Wilton, ellos respondieron como tú y yo tenemos que responder, como la iglesia y nosotros debemos responder. Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aquí está lo más contundente. Y si no me libra de esa prueba, en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanza, en la enfermedad, yo no sé cuál sea la prueba que estés viviendo. Dígale a la prueba: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mi Dios, le dijeron ellos, tiene más poder que esa prueba, que esa enfermedad, que ese problema financiero, y me libra de eso. Se lo estoy poniendo en santiaguero, pero yo quiero que tú sepas, a ti mismo, rey, yo quiero que tú sepas que si me tengo que quedar hasta el último día de mi vida con ese dolor, con ese problema financiero, y luchando por mi matrimonio o con la enfermedad,
o con el dolor de la muerte de un hijo o de un familiar, sepas, oh rey, que aunque tú me ofrezcas quitármelo, no me doblegaré ante ti. Porque nosotros solo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores.